Los zoológicos humanos, también conocidos como exposiciones étnicas o etnográficas, fueron un fenómeno lamentablemente real en la historia de la humanidad. Estas exhibiciones eran prácticas donde personas de diferentes culturas y razas eran expuestas al público como si fueran animales en un zoológico. Aunque pueden parecer relicarios del pasado distante, estos zoológicos humanos existieron hasta bien entrado el siglo XX. Es difícil precisar cuándo comienza esta vil forma de trato hacia los seres humanos. En el hemisferio occidental, podríamos remontarnos al zoológico de Moctezuma, el noveno tlatoani de Tenochtitlan y gobernante de la Triple Alianza Azteca. Según un relato textual de los cronistas españoles como Antonio Solís y Rivadeneira, además de aves, fieras y animales ponzoñosos, tenía un cuarto donde habitaban los bufones y otras sabandijas de palacio que servían al entretenimiento del rey, en cuyo número se contaban los monstruos, los enanos, los corcovados y otros errores de la naturaleza. Ya en la época colonial europea, cuando los imperios coloniales buscaban exhibir las maravillas exóticas de los territorios conquistados, estos eventos se fueron haciendo populares. Las primeras exhibiciones se remontan al siglo XVI, cuando los europeos trasladaban a nativos americanos a Europa y los presentaban como curiosidades exóticas. Uno de sus precursores más documentado fue el cardenal italiano Hipólito de Medici, quien, en pleno Renacimiento italiano, se ufanaba de tener, además de toda clase de bestias exóticas, varios salvajes que hablaban más de 20 lenguas, incluidos moros, tártaros, indios, turcos y africanos. Sin embargo, fue durante los siglos XIX y XX cuando estos zoológicos humanos alcanzaron su apogeo. Millones de personas visitaron los zoológicos humanos creados como parte de las grandes ferias comerciales internacionales. En ellas podían ver aldeas enteras con habitantes traídos de lugares lejanos y pagados para representar danzas de guerra o rituales religiosos ante sus amos coloniales. En la Exposición Universal de París, en 1878, por ejemplo, se exhibieron aldeas africanas completas con habitantes traídos del continente africano. Estas exposiciones se convirtieron en un éxito popular, atrayendo a multitudes ávidas de presenciar lo que consideraban como primitivo y exótico. El pabellón holandés en esa exposición incluía un pueblo javanés, Kampong, habitado por nativos que realizaban danzas y rituales. En 1889, la Feria Mundial, visitada por 28 millones de personas, también tuvo, entre los 400 indígenas expuestos, javaneses que interpretaban una música tan sofisticada que dejó al joven compositor Claude Debussy boquiabierto. Ese mismo año, 11 nativos del pueblo Selknam Uona de la Patagonia chilena, incluido un niño de 8 años, fueron embarcados a Europa para ser exhibidos en zoológicos humanos. En 1906, por ejemplo, el antropólogo aficionado Madison Grant, director de la Sociedad Zoológica de Nueva York, hizo exhibir al pigmeo congoleño Ota Benga en el zoológico del Bronx de Nueva York, junto con simios y otros animales. A instancias de Grant, un destacado eugenista, el director del zoológico puso a Ota Benga en una jaula con un orangután y lo etiquetó como el eslabón perdido, para ilustrar que, en términos evolutivos, los africanos como Ota Benga estaban más cerca de los simios que los europeos. Si bien estos espectáculos fueron populares entre el público occidental de la época, también generaron una ola de críticas. Muchos intelectuales, activistas y líderes religiosos condenaron estos zoológicos humanos como manifestaciones flagrantes de racismo, imperialismo y deshumanización. Estas exhibiciones etnográficas se extinguieron después de la Segunda Guerra Mundial. Fue Adolfo Hitler quien primero los prohibió previo al conflicto. En otros casos, tristemente no fue ni siquiera necesario prohibirlas. Dejaron de existir no por una revaluación ética, sino porque aparecieron nuevas formas de entretenimiento y la gente sencillamente dejó de interesarse. La práctica de exhibir a personas como si fueran animales tuvo profundas consecuencias psicológicas y sociales para aquellos que fueron expuestos. Las personas exhibidas eran a menudo objeto de burla, humillación y explotación. Además, estos zoológicos humanos perpetuaron estereotipos y prejuicios raciales que tuvieron un impacto duradero en las relaciones interculturales.
A medida que avanzaba el siglo XX y se producían cambios sociales y políticos, la práctica de los zoológicos humanos comenzó a ser cada vez más cuestionada. Movimientos por los derechos humanos, la descolonización y el surgimiento del multiculturalismo influyeron en la percepción pública de estas exhibiciones. El último zoológico humano documentado se celebró en Bruselas, Bélgica, en 1958, durante la Exposición Universal. Para la Exposición Internacional y Universal de Bruselas de 1958, una celebración de 200 días de los avances sociales, culturales y tecnológicos de la posguerra, se instaló un pueblo típico, donde los espectadores observaban a congoleños, a menudo entre burlas. A los exhibidos, si no reaccionaban, les tiraban monedas o plátanos por la reja de bambú, escribió un periodista de la época. Después de una protesta internacional, se cerró la exposición. Este evento marcó el final oficial de una práctica que había persistido durante siglos. Fue el último de la historia. Se estima que los zoológicos humanos fueron vistos por unas 1.400 millones de personas. Aunque los zoológicos humanos ya no existen, su legado persiste como un recordatorio sombrío de la capacidad humana para deshumanizar a otros en función de su raza, cultura o nacionalidad. Es un recordatorio de la importancia de la empatía, el respeto y la dignidad humana en todas las interacciones interculturales. Para saber más sobre este y otros temas, no dudes en suscribirte al canal, dale like y déjanos tus comentarios.